Que pudiéramos meditar un poco en lo que el Señor viene hablando a nuestras vidas acerca de la oración. Vamos a leer Juan 4:24. Recordemos que Dios lo que en ese tiempo desea es que le busquemos y que oremos. Y en Juan 4:24, que es uno de los versículos con los que hemos empezado a meditar acerca de lo que el Señor busca en la tierra. Juan 4:24, ya es un texto muy conocido. Vamos a leerlo todos juntos. Juan 4:24. Amén, ya lo tenemos. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 23 y 24. Dice la palabra: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es clara, mi Dios. Tu palabra nos muestra tus deseos y, Señor, sabemos que eres tú hablando, Dios. Te rogamos, Señor, que en esta tarde sea tu Santo Espíritu el que nos hable, el que nos dirija, que podamos, Dios, cumplir la palabra como tú deseas, Señor, que podamos ser esos adoradores en espíritu y en verdad que estás deseando para este tiempo. Te entregamos, Dios, nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, y que seas tú, Señor, el que obres de acuerdo a cada una de nuestras necesidades, mi Dios. Gracias porque tu presencia está aquí. Amén. Otro texto también que quisiera que leyéramos, recordando que es lo que hemos venido hablando y que el Señor nos ha venido hablando, es Ezequiel 22:30. Veíamos que Dios está buscando tipos de personas y dentro de su pueblo, obviamente, y estos son los adoradores y son los intercesores. Hoy nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es la oración y la intercesión, y en Ezequiel 22:30, ese es el texto en el que habla acerca de la intercesión. Se los voy a leer, si ustedes lo tienen ahí, lo leeremos juntos. Dice el versículo 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Recordemos que estos son libros proféticos y que en ese tiempo estaban la palabra dirigida al pueblo de Israel. La iglesia en ese tiempo obviamente no existíamos, fue a través de Jesucristo, cuando el sacrificio de Cristo, entonces se abrió la salvación para nosotros los gentiles. Gentiles es que somos de otras naciones, que no somos el pueblo de Israel. Y veíamos que aquí en estos libros siempre hablaba acerca de juicios para la nación de Israel, porque obviamente habían cometido pecado. Pero nosotros creemos que la palabra de Dios es para nosotros, para la iglesia, y en el contexto en el que nosotros la tomamos, es que Dios sigue buscando a esos hombres que realmente hagan un vallado. Y el vallado, ¿qué es? Bueno, es una protección, es como una cerca. Entonces, cuando estos vallados o estas cercas de protección obviamente no existen, bueno, vemos que no hay las vidas de las personas pues son afectadas. Vamos a leer Nehemías 4. Y en todos estos pasajes encontramos acerca de la oración y la protección de Dios. Por eso Jesús oraba muchísimas horas y siempre nos dio el ejemplo de buscar a Dios. O sea, la oración tiene un poder. Nehemías 4, 7 y 8. Si lo tenemos, decimos amén. Amén. ¿Quién ya lo tiene que lo quiera leer?
Bueno, en esta historia vemos que en el pueblo de Israel estaba reconstruyendo lo que eran los muros de la ciudad, y ahí Sanbalat, es un enemigo que estaba en contra de la reconstrucción. Aquí encontramos que cuando hay una muralla, cuando hay una protección de oración, en las vidas de las personas se ve el reflejo. Entonces, muchas veces vemos a personas que viven vidas, o dentro a lo mejor de la iglesia, vidas que no están en santidad o en orden, y decimos, ¿por qué no le pasa nada, no? ¿Por qué el diablo no ha tomado una autoridad muchísimo mayor en su vida? Y luego nos enteramos, es que su abuelita ora por él, pues están orando su familia, sus primos, sus tíos, o aún incrédulos. Yo conozco a varias personas que a veces digo, pues ¿por qué tienes cierta protección en tu vida más allá de lo normal? Y entonces, hablando con esas personas, es que mi abuelita, mi tío, mi primo es cristiano, y pues siempre me está hablando y siempre me están invitando. Aquí vemos el reflejo de la oración. Entonces, cuando Dios está buscando siempre a alguien que haga un vallado. Cuando nosotros oramos, es una protección que hay alrededor de las personas, alrededor de las familias, alrededor de las iglesias, alrededor de los países también. Los lugares donde hay muchísima más oración, se ve el poder de Dios. Y en este caso, encontramos que ellos estaban reconstruyendo las murallas y siempre había un enemigo. O sea, los enemigos siempre van a querer impedir que alguien pueda interceder o pedir por otra persona. La intercesión, ¿qué es? Es mediar entre dos partes. Aquí, cuando nosotros oramos, Dios está buscando que oremos entre nosotros o por nosotros, porque la oración tiene muchísimo poder. Dice la Biblia en Santiago 5:16, y es texto igual muy conocido, que la oración correcta, sabemos que somos lavados por la sangre de Cristo. Entonces, esta oración obviamente que va a tener un poder. Dios, ¿qué es lo que quiere ahorita que hagamos? Que oremos, que pidamos unos por otros. Recordemos que hace 8 días veíamos que cuando pedimos por nosotros, eso es algo bueno, pero cuando pedimos por el otro, ya es un nivel de oración un poquito más madura, un poquito mayor. Y si nosotros no las vivimos, porque Dios quisiera que viviéramos en su presencia, orando y pidiendo y rogando, veríamos resultados en nuestras vidas. ¿Cuál es el problema? Que a veces no pedimos ni por nuestras familias. Entonces, a lo mejor pedimos ya que tenemos los problemas pues encima. O sea, yo veo muchas situaciones o muchos hermanos que pues a veces no los vemos en la iglesia o en las reuniones. Ahorita, por las situaciones que estamos viviendo, pero a veces no vienen más que cada 15 días, 8 días, pero cuando tienen problemas, aquí los vemos, y no es malo, ¿no? Hay que buscar a Dios, pero es feo a veces que solamente busquemos a Dios cuando tenemos una necesidad grave, y entonces mandamos mensajes a todo el mundo y decimos, hermana, oración y ayuno por fulanito, por mi primo, por mi hijo, y lo hacemos porque esa es nuestra responsabilidad como hijos. Pero qué mejor que hoy, que a lo mejor no tengo un problema tan grande, empezamos a orar por ese primo, por ese hijo, y dedicarle esa oración, porque en un futuro vamos a necesitar esa protección o esa oración para los días en los que tengamos ciertas dificultades, o evitar ese tipo de problemas en un futuro. Santiago 5:16, ¿quién la tiene? Que lo quiera leer. Estamos viendo que la oración del justo puede mucho, y el justo, tendremos que hablar con detalle qué es el justo, pero una de las definiciones, son los que hemos creído en Jesucristo y somos lavados por la sangre de Cristo. Entonces, el justo, obviamente que Dios nos justifica y ya no nos cuenta ningún pecado. Ese es el justo. El justo también en la Biblia menciona que es el obediente. Entonces, mientras mayor obediencia tengamos, sabemos que nuestra oración tiene muchísimo mayor peso, ¿no? Primeramente, por la sangre de Cristo, cualquiera se puede acercar a Él sin ninguna barrera. Pero si somos unos hijos obedientes, obviamente que tenemos cierto favor delante de Dios.
Vamos a buscar otro texto que está en Números 30. Números 30. Y por lo regular a veces este tipo de libros nos da un poquito de flojera, porque a veces son muchas leyes y muchas normas repetitivas que, como nosotros no vivimos en la ley, pues realmente no les damos una aplicación tal cual literal, pero sabemos que tienen un trasfondo. Dios trabaja a través de principios bíblicos, y aquí vamos a encontrar un principio bíblico que está en Números 30, del 3 hasta el 15, se los voy a leer, y habla acerca de las leyes de los votos. 33 al 8, dice: mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada, hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido la oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no la vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Hasta ahí vamos a leer. Estamos hablando acerca de los votos y de la autoridad. En ese tiempo, sabemos que aquí lo está diciendo, si una mujer hace voto, pero estoy en casa de mi padre, estamos viendo una autoridad. Mi padre es el que decide, en ese tiempo decidían por las mujeres. Y también estamos viendo aquí, una hija y una esposa. Pero en este tiempo, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras oraciones, a nuestros votos, a la autoridad? Vamos a hablar acerca de la autoridad espiritual. Entonces, estamos acostumbrados a que en lo físico o en lo natural, nuestros padres son autoridad, y sí es cierto, Dios los ha puesto. El esposo es una autoridad y los gobiernos son autoridad. Pero las autoridades físicas no siempre son el reflejo de la autoridad espiritual que realmente existe. ¿Por qué decimos esto? Porque dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, una persona que no tiene a Cristo en su corazón está muerta. Cuando yo llego a Cristo, suponiendo que una persona que tiene, 40 años, es empresario, rico, tiene dinero, posición, pero no acepta a Cristo en su corazón, y vemos a un muchacho a lo mejor de 15 años, sin estudios, sin experiencia, sin dinero, diríamos, ¿quién tiene mayor poder? ¿El adulto o el muchacho? Pero el muchacho, aceptó a Cristo en su corazón. ¿Quién tiene realmente mayor poder en la tierra? Obviamente todo el mundo contestaría que el empresario rico, poderoso, con experiencia, estudiado. Pero en lo espiritual realmente quien tiene mayor autoridad es el muchacho. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo en su corazón, entonces está vivo, mientras la otra persona está muerta en sus delitos y pecados. Cuando nos encontramos este tipo de situaciones en lo espiritual, si este muchacho obviamente dice, voy a ver qué poder tengo yo como hijo de Dios, y la Biblia dice que todos los hijos de Dios tenemos poder. Veamos qué tipo de poder es el que Dios nos está dando. Eso lo vamos a poder encontrar, ahorita les doy la cita. Dice la Biblia que Dios nos dio con Él juntamente todas las cosas, y eso está en Efesios 1, 22 y 23, se los voy a leer. Dice la Biblia, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Entonces, ¿la iglesia quién es? Dice la Biblia que la iglesia son todos los que hemos creído en Cristo. Entonces, una persona que acepta a Jesús dice que ha pasado de muerte a vida. Si ponemos a un muerto y a un vivo, aunque sea a lo mejor un bebé, va a tener, pues obviamente que mayor autoridad o posibilidades de crecer el bebé. Al muerto obviamente no le vamos a prestar atención. Es lo mismo delante de Dios. No, Dios no se fija en las cuestiones naturales. No estamos diciendo que no nos sujetemos a lo mejor a nuestros padres si no son cristianos, pero sí entender que cuando Dios mira a la tierra, a quien le va a preguntar no va a ser a la gente incrédula. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer en la tierra? ¿Qué es lo que quieren? A quien Dios le va a preguntar es a quien tiene autoridad espiritual. Entonces, la autoridad espiritual empieza desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, si yo acepté a Cristo en mi corazón, soy más delante de Dios que cualquier incrédulo. Y eso es algo que a veces no lo entendemos, porque Dios no se fija en los títulos, no se fija en la experiencia, no se fija en tantas cosas que en lo terrenal, pues sí lo trabajamos, ¿no? Y no estamos diciendo que esté mal. Pero Dios, ¿quién es a quien le dio la autoridad? Dios, al que es nacido de nuevo. Entonces aquí veíamos, regresando a Números 30, que cuando nosotros hacemos voto a Jehová, o cuando Dios respeta, aquí estamos viendo autoridades físicas, el padre o el esposo, pero en Cristo Dios ya respeta las autoridades espirituales. Entonces, si yo tengo a mis padres que son incrédulos, pudiera yo tener, no sé, 15 años, mis padres son incrédulos, Dios sabe que yo... Entonces Dios le va a preguntar, a lo mejor mis padres incrédulos dicen, no, pues tú tienes que hacer esto o el otro, y va en contra de los propósitos bíblicos, ¿no? Entonces, ¿pueden mis padres decir, haz esto en la vida de mi hermana? Dios le va a hacer mayor caso al ministro, al pastor, al cristiano, que obviamente a las peticiones de los padres terrenales, porque es la autoridad que Dios ha puesto. Estamos hablando acerca de la oración. Obviamente no hay decisiones humanas, o no vamos a ir a decidir en la casa de las personas, o a lo mejor esta muchachita podrá decir, bueno, como yo soy más que mis papás, pues no los obedezco. No, sí hay que obedecerlos. Pero hablando de decisiones espirituales, la autoridad que Dios da no se basa en lo físico, sino en lo espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos al interceder? Que tomemos esa autoridad. ¿Quién es el que decide en Orizaba, por ejemplo? Nuestras autoridades físicas. Pero realmente Dios, si no son cristianas, Dios, o salvas, mejor dicho, les hace caso a esas autoridades. Dios obviamente las puso. Pero a quien le va a pedir opinión de realmente lo que va a hacer es a las autoridades espirituales de Orizaba. ¿Y quiénes son estas autoridades espirituales en Orizaba? Pues es la iglesia. Entonces la iglesia es la que tiene que presentarse delante de Dios y decirle qué es lo que quiere para la ciudad. Y esto se aplica para todos los niveles en los que nos encontremos, para la familia, para pues los países, para las naciones, para los estados, para nuestras vidas. Debemos de recordar lo que Dios ha dicho, y regresando a este texto que dice que Dios nos dio todas las cosas, ¿se las dio a quién? Obviamente dice que Jesucristo, está hablando de Jesucristo, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ¿quiénes son realmente los que decidimos qué es lo que sucede en la tierra? Nosotros como iglesia. ¿Pero por qué no se ha visto reflejado? Porque la iglesia no sabe la autoridad que tiene. Y no estamos diciendo que hagamos marchas. Si mis hermanos los hacen, está bien, pero no es la manera en la que vamos a realmente tomar esa autoridad. Ni haciendo peticiones a los gobiernos, porque al final de cuentas los gobiernos están debajo de, ¿no? Dice la Biblia que Dios es el que gobierna en toda la tierra y que Dios quita y pone reyes. Entonces, ellos no son los que deciden. ¿Quiénes son los que deciden? La iglesia. Pero ¿por qué la iglesia no ha podido tomar esa autoridad? Porque no hemos orado. Esta autoridad, ¿cómo se toma? Con oración. Y pareciera un poquito, pues es fe, porque estamos tomando una autoridad que no vemos
sobre algo también que no vemos. Pero dice la Biblia que Dios, de lo que no se veía, o sea, de lo invisible, se hace visible. Entonces, cuando nosotros estamos orando, dice que todas las cosas están sometidas bajo la iglesia. Está hablando de todas las cosas y dirían, vuelves a decir lo mismo. O sea, todas las cosas piensen realmente todo. La sanidad, la salud, la economía, la prosperidad, el entendimiento, y de ahí podemos hacer una lista enorme. Están sometidas en la iglesia y esto ya Dios lo dio por hecho. Y entonces, ¿por qué no lo vemos? Porque dice la Biblia que Jesús dio todas las cosas en la cruz del Calvario. No lo hemos visto porque están en un ambiente espiritual en el que la iglesia no lo ha tomado. Y esperamos realmente a que nos caigan las cosas tal cual. Y aquí en la mano Dios nos dé todo lo que deseamos. Pero Dios quiere que nosotros le busquemos y que con la oración tomemos. O sea, la fe es la que toma todas las cosas. ¿Por qué no tenemos lo que queremos? Dice la Biblia, piden y no tienen porque piden mal para sus deseos. O sea, estamos más enfocados en las cuestiones terrenales que en las espirituales. Cuando nosotros buscamos a Dios, entonces se nos abren los ojos espirituales y podemos de verdad obtener las cosas materiales. Entonces yo primero lo tengo que tener en lo espiritual para que entonces se haga visible, material. Este proceso de que las cosas invisibles se hacen visibles nos va a tomar un cierto de tiempo, pero de que la oración puede hacer mucho, lo hace. Dios está buscando intercesores. Y la buena noticia que les tengo es que nosotros tenemos autoridad espiritual. Cuando ustedes llegan a un lugar en el que hay mucha gente que no conoce a Cristo, la autoridad espiritual somos nosotros. Así las personas que estén ahí tengan doctorados, maestría, dinero, experiencia, mayor inteligencia y revelación, nosotros tenemos autoridad en lo espiritual. Pero ¿por qué no se hace visible? Porque no la hemos creído, porque no la hemos tomado. No hemos creído realmente que somos gente importante. No hemos creído realmente que somos gente que cambia los lugares. No hemos creído que podemos influir en las personas positivamente. Entonces, yo me acuerdo que hace tiempo Dios me decía que a veces nuestra sola presencia y con abrazar a las personas va a haber una transformación en sus vidas. Y yo pensaba, pues realmente es algo como muy increíble, ¿no? ¿Cómo realmente el que yo pueda estar con una persona y sonreírle va a transformar su vida? Y Dios decía, es que tú eres mi reflejo, tú reflejas mi personalidad, y entonces la gente no va a verte a ti como una persona agradable, sino me va a ver a mí a través de ti, aunque ellos no distingan realmente qué es lo bueno que tú tienes. Y eso se aplica a toda la iglesia, porque la Biblia dice que somos luz. Aquí Dios, ¿qué es lo que desea? Que adoremos y que intercedamos. Esta palabra es para que nosotros podamos de verdad creer que tenemos autoridad y que Dios le está preguntando a su iglesia y nos está preguntando a cada uno de nosotros qué es lo que quiere que haga para el ámbito en el que estamos. Si nosotros buscamos a Dios, Dios nos va a preguntar qué quieres que haga en tu casa, qué quieres que haga en tu escuela, qué quieres que haga en tu trabajo, qué quieres que haga en tu iglesia. En la medida en la que nosotros obviamente vayamos buscando a Dios, vamos a crecer en autoridad delante de Dios. Y no significa que tengamos puestos en las iglesias, porque muchas veces no está como, no necesariamente los niveles en cuanto a posición y puestos es lo mismo en autoridades espirituales. Puede a lo mejor haber hermanas que tengan una autoridad espiritual muchísimo mayor y son hermanas ya mayores, viejitas, que no pueden salir de sus casas, que ya no pueden a lo mejor predicar, que ya no ven, hermanas yo he visto que no saben ni leer ni escribir, pero tienen una autoridad delante de Dios muchísimo mayor que a lo mejor nosotros que, bueno, me sé todos los libros de la Biblia y puedo predicar y tenemos dones, pero cuando estas hermanas oran y oran y oran, y eso lo he visto por ejemplo en la sierra, ¿no? Donde mis hermanas pues no tuvieron la oportunidad de estudiar, pero se dedicaron a la oración, y entonces ellas son las que oran por cada hermano
y Dios les da el entendimiento y dicen, no, a este hermano, no, ayúdalo, no le des este trabajo porque ese trabajo va a ser malo y va a dejar a su esposa. O sea, ¿cómo tienen ese entendimiento para orar? Dios les dio autoridad y esa oración pesa. Entonces a veces yo veo cómo Dios pregunta, principalmente a los pastores, a las personas que están orando, porque conocen el corazón de Dios, y les pregunta, a ver, ¿qué vamos a hacer con mi hermano? O los siervos, los pastores, los ministros, ¿qué hacemos? O sea, Dios consulta. Y diríamos, bueno, Dios es soberano, pero Dios lo hizo con Abraham. A Dios, realmente, ¿para qué le dice a Abraham algo que él ya decidió hacer? Se lo dijo para que él pudiera interceder y rogar. Y bueno, a lo mejor no se salvó Sodoma y Gomorra porque eran los propósitos de Dios, pero sí logró que Lot pudiera ser salvo. Y vemos quién era Lot, porque realmente mencionan justos. Lot no tenía, pues realmente, a lo mejor sí debería de haber, pues vivido el juicio junto con Sodoma y Gomorra, porque después vemos la contaminación que hubo y que de ahí salieron, bueno, los moabitas y amonitas, productos de incesto. Entonces, si realmente venían así las hijas, pues no era realmente una familia que estuviera viviendo en justicia. Pero Dios siempre se acerca al intercesor, a Abraham, para preguntarle qué vamos a hacer. Entonces, ¿se imaginan que Dios llegue con nosotros y qué es lo que está haciendo y diga, ¿qué vamos a hacer con Orizaba? ¿Qué quieren para Orizaba? Eso es lo que Dios está preguntando. ¿Qué quieren para la iglesia? ¿Qué quieren para sus vidas? No tenemos porque no hemos pedido. Y dejamos que realmente el diablo haya tomado muchísimas cosas que nos pertenecen. Dice la Biblia, eso está en Juan 10:10, dice que el diablo, dice el ladrón, estamos hablando del diablo, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, las cosas malas provienen de Dios. Realmente Dios no es el que ahorita no estamos en una época de juicio que nos esté castigando, porque ciertamente, y ustedes yo creo que no dirán que no es cierto, pero uno peca y realmente en ese momento no recibe el castigo. Pecamos y no hay una consecuencia, y por eso hay muchos aún hermanos nuestros que deciden pecar voluntariamente y en ese momento no hay un juicio como tal. Pero eso no significa que Dios no vaya a hacer justicia, sino que Dios está esperando a que nosotros realmente le busquemos e intercedamos. Entonces, esta época en la que estamos viviendo, recordamos que Jesús vino a darnos vida en abundancia y que el diablo es el que quiere robarnos y destruir todas las bendiciones que Dios ya nos dio. El problema es que la iglesia se ha acostumbrado y dicen, bueno, pues que mi hijo esté en esta situación es normal. Pues es algo que todos tenemos que vivir y pues algún problema teníamos que tener. Y eso lo he escuchado en boca de cristianos. Y bueno, pues sí, Dios dice, pero no, pues quién sabe. La voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es bendecirnos. Entonces no ha habido gente que realmente oremos y que digamos, bueno, traigo maldiciones en mi vida, pero yo no quiero vivir de la misma manera, ¿no? Y a lo mejor ya, bueno, mis padres rompieron muchas maldiciones, pero entonces, ¿cuál es el propósito que Dios quiere para mi vida? Entonces, hoy Dios nos está preguntando, como autoridades espirituales, primeramente para nuestras vidas, pues, ¿qué es lo que queremos realmente? ¿Qué es lo que queremos para nosotros, para nuestros hijos, los que son solteros? Si Cristo no viene, pues van a tener hijos, se van a casar. Y a veces decimos, ay, no, yo no voy a casar, no voy a tener hijos. Bueno, lo decimos ahorita, pero a veces de un día para otro, pues ya queremos casarnos, ya queremos tener hijos, pero no oramos por eso. Y de que van a tener situaciones difíciles, pues va a haber situaciones difíciles, ¿no? No pensamos en nuestra economía en 5 años y no en la manera en la que trabajemos. Es importante que obviamente que lo que sembramos cosechamos, pero que lo trabajemos en lo espiritual. Que hoy, que a lo mejor no tengo los problemas, hoy voy a buscar a Dios y entonces en lo espiritual, como Abraham, interceder por mí, por mi familia, por mis hijos, por la iglesia, por Orizaba, por México. Dios le está preguntando a la iglesia, ¿qué hacemos con México? O
sea, ¿qué hacemos con las pandemias que está viviendo, o la pandemia, ¿no?, que está viviendo México? ¿Y la iglesia qué hacemos? Bueno, Dios, que sea tu voluntad. La voluntad de Dios, si lo vemos aquí en la Biblia, dice que habría pestes y que habría guerras, y eso está escrito y eso no se puede mover. O sea, si nosotros decimos, Dios, no traigas pestes, pues estaríamos a lo mejor pidiéndole a Dios que quite muchas cosas que ahí están en la Biblia. Y he escuchado a muchos cristianos que dicen, ay, ¿para qué oramos por eso si está escrito? Pero sí, se van a cumplir, pero no es lo mismo a que se cumplan de una manera en la que haya millones y millones de muertos a que haya menos. O sea, la oración sí puede mover o modificar este tipo de números. Eso es lo que no se ha puesto a pensar el Hijo de Dios, que los cristianos, si no para que Dios nos dé esta autoridad, si no vamos a poder modificar de alguna manera dentro de la voluntad de Dios y los planes de Dios lo que Él está haciendo en este tiempo. Y este principio se aplica para todo. O sea, Dios ya decidió los tiempos, pero la iglesia tiene autoridad. O sea, la iglesia realmente tenemos autoridad y no la hemos tomado. Entonces hoy vamos a meditar acerca de qué es lo que queremos para nuestras vidas, qué es lo que el diablo también nos está robando y nos hemos conformado. Ay, bueno, a esta enfermedad, pues ya me acostumbré pues a que así nací con esta enfermedad, ya me acostumbré a que así nací, ya me acostumbré a estas maldiciones. O sea, nos acostumbramos a que así todo el mundo vive, y aún cristianos, porque no lo hemos visto. O sea, realmente hay milagros que no hemos visto, pero si nos aferramos a Dios, Dios puede hacer que nosotros o nuestras vidas sean diferentes. Miren, acá tenemos esta lista de peticiones, y es una manera general en las que nosotros nos hemos enfocado a orar. Empezamos, primera de Juan 5:14, Él nos habla acerca de la oración. Oramos primeramente por la iglesia, por los pastores, oramos por la red ministerial evangélica, oramos por los pastores David Golden, eso es uno, los apóstoles Antonio Osuna, Elizabeth Pardavé, Darío y Cindy Parish. Bendecimos, o sea, nosotros, esta es la intercesión, rogar por los otros. Realmente a ninguna de esas personas, a los pastores sí los conocemos, a los demás no los conocemos, pero nuestras oraciones tienen un peso, es un vallado, acordémonos. Cuando nosotros oramos por alguien, es una protección que obviamente Dios pone, y eso se hace muchísimo más fuerte. Y Dios, como estamos bajo coberturas, las coberturas son eso, protecciones. Si ellos tienen bendición, esa bendición, aunque quieran o no dárnoslas, los conozcamos o no los conozcamos, va a llegar, porque dice la Biblia en un salmo que baja el aceite, ¿no?, desde la cabeza hasta las vestiduras. Si ustedes se bañan, aunque no quieran, pues te llega hasta los pies, dependiendo de la cantidad que sea. Entonces, si hay una bendición, va a repercutir. También, si hay algo negativo en sus vidas, nos va a repercutir. Entonces, al final, realmente trabajamos para nosotros mismos. Entonces, si yo oro por alguien de la iglesia, estoy orando por mí porque soy parte del cuerpo de Cristo. No hemos entendido que si a mi hermano le va bien, si mi hermano se libera, va a haber una bendición para mí también porque soy parte del cuerpo. Es como cuando nos enfermamos. Cuando estuve yo mal de mi muelita, pues la verdad me sentía yo bien mal de todo. Entonces no puede decir, pues hay que se quede la muela y mis piernas pues se van por otro lado. Y pensamos que es así, pero la situación no es de esta manera, sino que si a mi hermano le va bien, a mí me va a ir bien. También estamos orando por el Congreso de Mujeres y por las pastoras, Lucera Alba Rivera, Elizabeth Pardavé, que son las siervas que van a venir. Que Dios les guarde, que Dios respalde la palabra. Estamos orando también por toda la iglesia, primeramente el Valle de Orizaba. Recordemos, donde Dios nos ha puesto es donde nos va a pedir cuentas. ¿A quién Dios le pregunta qué vamos a hacer con Orizaba? A la iglesia de Orizaba. Podrá a lo mejor venir de otros países y bendecir Orizaba, y Dios quiere, pero ¿quiénes tienen autoridad? Pues la iglesia de Orizaba. Nosotros, si somos iglesia de Orizaba, tenemos autoridad sobre lo que pasa aquí en Orizaba. También estamos hablando por los pastores de Orizaba. Santiago 5:14, dice que oremos unos por otros.
Estamos orando por el ministerio de UNAMIS y congresos de jóvenes y el evangelismo que se está haciendo los días martes. Que Dios bendiga todos estos planes y estos proyectos, pero vamos a empezar orando por nosotros mismos, porque Dios nos vaya mostrando qué es lo que realmente queremos y que nos hemos conformado, qué es lo que queremos para nuestras vidas y que a veces pues decimos, pues como no lo hemos visto, puede ser sanidad, puede ser familia, puede ser cosas que a veces ya dimos por perdidos, un trabajo, una mejor economía. Y yo creo que todos los que estamos aquí queremos algo. O sea, no podemos decir, no, pues yo no quiero nada, yo estoy bien, yo estoy completo. Realmente todos tenemos una necesidad, y si no es a lo mejor necesidad, es un anhelo. O sea, no creo que si tenemos, si yo les digo, tengan tanto de dinero para comprarse ropa, un celular, de verdad vamos a decir, sí tengo que gastarlo, ¿no? O sea, no diremos, no, pues no necesito nada ahorita. Siempre tenemos un gusto o algo que querramos. Esto es algo muy, muy vano, pero ya aplicándolo a nuestras vidas personales, a lo mejor hay algo que nos está afectando, un hábito, un sentimiento, alguna emoción que está ahí molestándonos. Eso es algo que debemos de pedirle a Dios y que tenemos la autoridad. Vamos a ponernos en pie. Quisiera que sí oráramos en voz alta. Vamos a empezar a orar por nosotros y vamos a seguir con toda esta lista. Y como a veces le decía yo a Asaf, o le digo siempre, vamos a la iglesia a orar. Entonces vamos a hacer a lo que venimos a orar, ¿no? Entonces que de verdad dediquen este tiempo para orar y que digamos, aproveché bien el tiempo y pude orar bien. Padre, estamos delante de ti, Señor. Muchas gracias porque tu presencia está en este lugar, mi Dios, porque sabemos que donde 2 o 3 están, ahí tú estás. Gracias, Cristo, porque has perdonado nuestros pecados.